Bueno, en primer lugar agradecer a todos los asistentes y también desde la Asociación de Foro de Estudiantes de Derecho y Criminología, integrantes de la red Eureka, vemos conveniente subrayar la importancia de que nosotros los estudiantes y sobre todo que muchos de nosotros seremos futuros juristas, que sepamos qué es el TTIP, que lo conozcamos, que tengamos nuestro propio juicio de valor y podamos debatir del mismo. Y eso, voy a dar paso, os presento a los miembros de la mesa, también agradecer su disposición para realizar la conferencia. En primer lugar le voy a dar el turno de palabra a Magdalena Martín, doctora en Derecho, es también subdirectora del aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, catedrática, ¿vale? Le doy la palabra. Gracias a los organizadores, en primer lugar, a Roque, a todo a su grupo, al foro, que ha tenido bastante interés en realizar esta actividad, a todos los que están ustedes aquí. Yo creo que es imprescindible que en una facultad de Derecho, aparte de las clases, pues se discutan sobre cuestiones jurídicas, políticas y que tienen un interés directo, una incidencia directa en la formación de lo que debe ser un universitario y además un universitario jurista. Es verdad que cuesta trabajo siempre encontrar huecos, por eso agradezco todos sus desvelos. También para mí es un placer estar aquí acompañado de Antonio, que es un experto en este tema, y también de Francisco, desde otra óptica, que creo que también la mesa va a ser bastante completa porque vamos a intentar no solaparnos y ofrecer distintas vertientes de este Tratado Internacional de Libre Comercio. Quiero también subrayar que una actividad parecida se realizó en el marco del aula María Zambrano, que existe una publicación al respecto, entre las cuales el profesor Antonio Roldán tiene un artículo que yo aconsejo su lectura. Está publicado en abierto en la página del aula María Zambrano, que fue la primera que retomó o que hizo bandera de esta cuestión. Se celebró esa conferencia hace un año más o menos, en marzo, pero fue en la Facultad de Económica, y desgraciadamente la asistencia fue menor de la que tenemos hoy, ¿no? A pesar de eso, yo creo que el tema merece la pena. Para no agotar más tiempo de los 15 minutos iniciales que tenemos, yo les anticipo ya que mi perspectiva o la óptica que yo les traigo de este tratado es una óptica desde el derecho internacional público y el derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, yo no voy a detenerme tanto en el contenido, porque considero que sobre todo Antonio es mucho más experto en lo que dice, lo que sabemos que dice o intuimos que dice el Tratado Internacional suscrito entre la Unión Europea, en vías de elaboración entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. Me voy a limitar a indicar algunas notas desde esa óptica de derecho internacional y de la Unión Europea. Por eso también les pido disculpas si repito algunas cosas que ustedes saben de sobra, pero que me parece importante recordar. La primera de ellas es que realmente yo tengo dudas de que estemos hablando de un auténtico tratado. Eso en primer lugar. A pesar de que todo el mundo habla de este tratado, como ustedes saben perfectamente, como alumnos aventajados de Derecho, y en concreto en este caso de Derecho Internacional, la definición de tratado está contenida en el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969. Es un tratado que está en vigor desde el año 80 y en vigor internacionalmente y en vigor también para España. Y en este caso en concreto, puesto que no se trata de un tratado entre Estados, sino un tratado que se pretende celebrar entre un Estado y una organización internacional, es decir, entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, el instrumento aplicable sería la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que es del año 1986 y que en este caso es un texto que todavía no está en vigor internacionalmente. Los tratados, les recuerdo que necesitan un número mínimo de ratificaciones para esa entrada en vigor, y este tratado, que habla de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, necesitaba la firma, la ratificación de 35 países, y en marzo de 2016 solo 31 lo habían hecho, además de 12 organizaciones internacionales. En total son 43, pero no alcanza el requisito de los 35 adhesiones necesarias. Por lo tanto, no es aplicable este instrumento. A pesar de ello,
En los dos tratados que le he mencionado, lo que me interesa es que comparten una definición de qué se entiende por tratado. Y entre las notas características de esa definición de tratado, insisto, perdonen que les recuerden cosas que ustedes saben, el elemento esencial para definir un tratado, hay varias notas. El primero de ellos es que tiene que estar suscrito entre instituciones o agentes o sujetos de derecho internacional. Es decir, en este caso sí cumpliría ese requisito, puesto que se trata de una organización internacional, la Unión Europea, que tiene esa capacidad, y un Estado, los Estados Unidos de Norteamérica. Se regiría por el derecho internacional, sería la segunda condición, y además de esas dos condiciones, tiene otra que va unida a la definición de tratado, que debe ser un tratado que se celebre por escrito. Es decir, por escrito no significa que esté plasmado en un texto positivo, sino que además debe estar conocido. Tenemos que tener publicidad acerca de cuáles son las disposiciones que contiene ese tratado y el contenido de las mismas. Y este tratado, una de las principales dificultades, como probablemente vamos a insistir todos los que vamos a intervenir, ha sido el oscurantismo con el que se ha llevado a cabo su proceso de celebración. De todas maneras, que no tenemos un texto consolidado. Ese texto ha circulado sectorialmente, algunos artículos de ello, ni siquiera el propio Parlamento Europeo, cuando ha pedido que se le informe, ha tenido acceso al mismo. Por lo tanto, yo más que un tratado en sentido propio, riguroso del derecho internacional, pudiéramos estar hablando de un acuerdo que no sé si es realmente lo que se denominan los Gentlemen Agreements, los acuerdos o pactos de caballeros, que un tratado en el sentido jurídico estricto, tal y como queda definido en estas dos convenciones que le he dicho. Esa nota sí que me parece importante ponerla de manifiesto. En cualquier caso, de lo que se trata es de un pacto que tiene la intención de ser vinculante para las partes, una vez que se concluya su proceso de elaboración, proceso que, como saben ustedes, se encuentra avanzado, pero existen dudas más que fundadas acerca de la posibilidad de que llegue a su conclusión final. Y luego recordarles también que dentro de la tipología de los tratados pueden ser bilaterales, multilaterales, abiertos, cerrados. En este caso sería un tratado bilateral, Unión Europea, Estados Unidos, aunque es posible, se prevé de lo que conocemos de ese tratado, sería un tratado abierto, es decir, inicialmente bilateral, pero que no se excluye la posibilidad de que formaran parte del mismo a posteriori otros sujetos. De hecho, se habla o se ha discutido bastante sobre la posibilidad de que China, por ejemplo, tuviese algún tipo de intervención a posteriori una vez que el tratado se concluyera. Se habla también de la posición de Rusia, aunque parece que este país no estaría interesado en formar parte del mismo. Es decir, que nos encontramos en una fase de absoluta incertidumbre, empezando por el concepto, la propia definición, por el procedimiento de elaboración, por la fase en la que se halla, incluso por el número de partes. No es nada extraño la posibilidad de concluir tratados de libre comercio. Como ustedes saben, existe una amplia práctica en este sentido sobre el concepto de tratados de libre comercio, tanto a nivel de la propia Unión Europea como a nivel bilateral. Tratados de libre comercio suscritos por la Unión Europea son muchos porque, y este es un punto, si quiero detenerme en estos escasos minutos que tengo, en que tenemos que partir de la base de que toda la discusión que se focaliza en torno al procedimiento de celebración del tratado está condicionado por el hecho de que la Unión Europea tiene capacidad para concluir tratados, y en concreto la política comercial común es precisamente una competencia exclusiva de la Unión Europea. Así lo establece el artículo 21 del TFUE, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Desde el momento en que la Unión tiene la competencia para celebrar acuerdos comerciales con terceros países, como ustedes saben, eso impide también que los Estados miembros de la Unión Europea pudieran llegar a un acuerdo similar con respecto a la misma parte. Es lo que se llama el efecto de la preclusión, la posibilidad de permitir que los Estados actuaran en un sentido distorsionante de la acción normativa de la Unión Europea. Por lo tanto, insisto, es un tratado que la Unión Europea ha gestionado dentro, en el marco de esa política comercial común, que tiene precedentes previos, pero que ha suscitado una polémica que de alguna manera se centra en dos aspectos. Uno que yo, insisto, no quiero tratar, que es el contenido del tratado, pero sí insistir en los problemas de celebración del tratado y las consecuencias que la celebración de este tratado puede tener para la propia Unión Europea, en el bien entendido que el resto de las cuestiones lo vaya a plantear vosotros.
simplemente detenerme así a modo de pincelada en algunas notas. Yo creo que la complejidad del procedimiento de celebración de este tratado tiene que ver con dos hechos. Uno, que es bien sabido, es el contenido. Se trata de un mega acuerdo, es un acuerdo no solamente de carácter económico, sino también es un acuerdo estratégico. Yo creo que en esto estamos todo el mundo de acuerdo, que se trata de posicionar a la Unión Europea como un actor global en un contexto de enfrentamiento de la Unión Europea con las potencias emergentes, los famosos BRICS, y sobre todo un posicionamiento claro de la Unión Europea frente a la política comercial que llevan a cabo pues las amenazas que la Unión Europea ve en China o en países asiáticos, y por supuesto también en el contexto de esta nueva guerra fría con respecto a Rusia. Por lo tanto, aparte de contenido puramente económico, tiene un valor geoestratégico fundamental. Quizá eso justifique o pueda ayudarnos a comprender en cierta manera las dificultades y las oscuridades que se han planteado en el proceso de negociación de este tratado. No me voy a detener en la fase desde la negociación stricto sensu hasta la adopción, la autenticación, etcétera, porque en este procedimiento de celebración, en esta negociación, hay que tener en cuenta que se han producido tres elementos determinantes. Por una parte, significa la asunción por parte de la Unión Europea de que el multilateralismo en la sociedad internacional actual del siglo XXI prácticamente se certifica su defunción. Es decir, los tratados de libre comercio a este nivel y con estas dimensiones venían siendo gestionadas por la OMC, por la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio viene experimentando desde los años el inicio del milenio, a partir del 2000, 2004, 2005, con las diferentes rondas que se han realizado dentro de la OMC, muchísimos problemas para lograr un acuerdo dentro en el seno de la OMC, porque los diferentes países que participan en esta organización han manifestado posturas muy divergentes sobre los efectos que un tratado de libre comercio puede tener en el ámbito de la globalización y todas las repercusiones de carácter económico, social, sobre el empleo, medioambiental, todo esto que ahora mis compañeros seguramente desglosan. Como consecuencia de ese fracaso del abandono del multilateralismo, la Unión Europea hace suya con mayor énfasis si cabe la bandera de la necesidad de elaborar tratados de libre comercio de carácter bilateral, que no se discutan en el seno de organizaciones multilaterales. Por otra parte, además del abandono de la multilateralidad, el segundo elemento determinante es el secretismo con que se ha llevado a cabo todo el proceso de negociación. No voy a detenerme, pero sí quiero dejar sobre la mesa el hecho de que ni en derecho internacional ni en derecho interno se admite la existencia de tratados secretos. Es decir, los tratados tienen que tener un procedimiento de negociación y sobre todo esa negociación debe ser abierta y se tiene que saber cuáles son el resultado final de la misma, vertido en un texto. Eso, en el caso del TTIP, no se ha cumplido hasta extremos que el propio Parlamento Europeo ha puesto de manifiesto que se está produciendo una distorsión del sistema institucional de equilibrio que existe dentro del Parlamento. Es la institución de la Unión Europea que tiene la competencia en materia de revisar los tratados que han sido negociados por parte de la Comisión. Y en este sentido no se han cumplido ni las estipulaciones del derecho internacional ni el propio derecho de la Unión Europea. Y el tercer elemento afecta a la famosa pérdida de soberanía, que es una de las cuestiones recurrentes en la Unión Europea. Hasta qué punto la Unión Europea puede influir de manera decisiva, que es en sí misma una de las características propias de la Unión Europea, significa un abandono o una renuncia extrema de las competencias que tienen los Estados miembros, más allá del ámbito puramente económico, porque tiene repercusiones en todos los aspectos que ahora vamos a ver. Por esas tres cuestiones, en el contexto además de la discusión de una economía capitalista de corte liberal absoluto y con las consecuencias que esos tratados están teniendo, pues se suscita una fuerte oposición por parte de la opinión pública nacional y también de la opinión pública internacional con respecto a la conclusión de este tratado. Y para no extenderme más, porque ya estoy casi fuera de tiempo, indicarles simplemente que al margen de todos los problemas que hemos visto de definición del tratado, de cuáles son las partes del mismo, del carácter, de la naturaleza jurídica del tratado, del contenido, del proceso de celebración. Yo creo que además este tratado es simbólico porque pone de manifiesto también
la crisis existencial que está padeciendo la Unión Europea. Desde el punto y hora en que significa cuestionar una capacidad que está en el origen, que es, digamos, uno de los pilares sustanciales del proceso de integración, que es la existencia de una política comercial común. Y de hecho no podemos leer lo que va a ser el futuro de este tratado si no tenemos muy presente sobre la mesa las noticias que nos llegan diariamente a propósito de lo que está ocurriendo con otro tratado también de libre comercio, en este caso el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Saben ustedes que ese Z, que son las siglas en el acrónimo en inglés, ha sido paralizado por la oposición de una región de Bélgica, concretamente Valonia, 3 millones de habitantes, que está paralizando la firma de un acuerdo por parte de los 500 restantes que forman la Unión Europea. En ese sentido hay que leer también lo que está pasando con el TTIP y lo que es posible que pase. Al margen de, a mí el tratado no me gusta ni en sí mismo, ni en la celebración, ni en el contenido, lo que sí como internacionalista y como europeísta me preocupa son las posibles consecuencias que puede tener la no conclusión de estos tratados, tanto del CETA como del Tratado Internacional de Libre Comercio, para una Unión Europea que está bastante herida de muerte. Y si está herida de muerte en muchos otros aspectos, como hemos visto, por falta de solidaridad en el ámbito de la integración, de la inmigración, con todos los ataques y las fuerzas endógenas y exógenas, que las presiones que está sufriendo la Unión Europea, si esto significa un rejón de muerte en el ámbito de la política comercial común, podría tener también consecuencias definitorias en el ámbito de la Unión Europea. Simplemente llevarle a cabo esta tormenta de ideas con el objeto de que luego, cuando mis compañeros terminen, pues podamos discutir con algunos de los aspectos que aquí le he puesto. Pues nada más, muchas gracias.